Muy bien, gracias, buenas tardes. Me corresponde la difícil tarea de hacer una evaluación de la semana, que como ha sido un hábito, está caracterizada por una avalancha de enmiendas impuestas por la mayoría, sin ningún espacio para el diálogo y la conversación. Me toca entonces puntualizar aquellas cuestiones que dentro de un conjunto bastante más amplio son las más graves que hemos visto desde el punto de vista de los retrocesos en materia democrática y de derechos y libertades en la propuesta que avanza por la imposición de la mayoría. En primer lugar, recordar una cuestión que hemos insistido esta semana, pero es bueno consignarla a la hora de la evaluación. Se han consolidado un conjunto de disposiciones que nos hablan de una constitución antimujeres. Como ustedes recuerdan, no solo tuvimos el rechazo a la disposición transitoria de equilibrios de género, sino que también el rechazo a cuestiones sustantivas que llevan el cuerpo del texto constitucional relativas a emparejar la cancha y a establecer una igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres. Esta cuestión se ha consolidado desde el punto de vista también, como hemos visto a través de las normas relativas a la participación de las mujeres en política, también en materia del sistema político. Eso es probablemente uno de los factores más graves o uno de los elementos más graves que podemos constatar durante la semana. También queremos destacar, lo dijimos, pero queremos volver sobre eso, el nulo avance y los retrocesos efectivos que han habido incluso respecto a las normas vigentes actualmente en materia del objetivo teóricamente compartido de avanzar en materia de descentralización del país. Quiero citar solo 2 o 3 cuestiones a modo de ejemplar dentro de muchas otras que van en esta dirección. La eliminación del principio de la radicación preferente de la resolución de los asuntos locales en el gobierno local. El restablecimiento de las atribuciones del Poder Central de intervenir en cuestiones propias de los órganos subnacionales, tanto a nivel regional como a nivel comunal. La eliminación de disposiciones relativas a una efectiva descentralización financiera que permitiera que las comunas y las regiones tuvieran la autonomía y la capacidad real de solucionar los problemas de los ciudadanos que les toca gobernar. Y en general la eliminación de todas aquellas disposiciones que eliminan los elementos relativos a las atribuciones políticas, al hecho de que gobernaciones y municipalidades se les eliminan sus facultades de gobierno y quedan reducidas a instancias de administración y de gestión. Entonces, en segundo lugar, desde el punto de vista de la descentralización, hemos constatado un conjunto de retrocesos a partir de las enmiendas impuestas por la mayoría. Nos preocupa también enormemente lo que ha ocurrido y está ocurriendo en materia de cómo se va configurando el sistema político. Un sistema político que va quedando absolutamente desbalanceado, con una incapacidad de establecer un método interno de pesos y contrapesos, de balances internos entre la gestión y atribuciones de los distintos poderes del Estado que nos hable de una democracia equilibrada, razonable y moderna. Al contrario, lo que hemos visto es un conjunto de disposiciones que más bien hablan de un sistema político hecho a la medida de la mayoría, hecho a la medida de esta mayoría circunstancial. Y cito 2 o 3 cuestiones entre muchas otras. Primero, como hemos planteado, la falta de fundamento técnico alguno en relación a cuestiones impuestas como el redistritaje y a la reducción de diputados. Quiero sí, en todo caso, como ustedes saben, nos hemos debatido todos estos días en tratar de establecer cuáles podrían ser los fundamentos técnicos de una cifra como 138 diputados. Pensamos que era una cifra arcana, una cifra revelada, una cifra que de alguna manera inspiró a la mayoría para llegar a esa conclusión. Queremos agradecer que en una sesión anterior, a propósito de la discusión sobre la edad mínima para ser presidente, el consejero Barquiesi haya declarado que esa propuesta, que como ustedes saben está orientada a aumentar la edad del presidente, él haya dicho en sesión públicamente que la razón por la cual estaban proponiendo esa enmienda tenía que ver con su consideración, criterio y opinión sobre el actual presidente de la República.
Agradecemos la sinceridad del consejero Barquesi porque nos permite deducir que todas estas otras enmiendas, como por ejemplo la de reducir a 138 diputados, tiene que ver no con pensar en Chile y en lo mejor para el país, sino que con conveniencias electorales específicas para un sector. Es decir, un sector que avanza no en establecer una cancha pareja para todas y todos como es la Constitución, sino que en un traje hecho a la medida para sus intereses. Cuestión que es refrendada a propósito del capítulo de descentralización con la disposición que permite que se desnaturalice una cuestión que entendíamos ampliamente compartida, que es la limitación a las reelecciones de las autoridades de manera de estimular e incentivar la renovación de los liderazgos en los distintos niveles políticos del país, cuestión que entendemos que la ciudadanía comparte. Esa disposición fue desnaturalizada en la medida en que se admite, a través de enmiendas impuestas por la mayoría, que gobernadores y alcaldes puedan cambiarse de comuna o de región para los efectos de volver a reelegirse. Es decir, un alcalde puede cruzar la avenida principal de su comuna, pasar a la otra y perpetuarse en el poder. Es decir, aquí también pareciera haber disposiciones pensadas con nombre y apellido para favorecer a un sector político exclusivamente, y eso claramente no es el objetivo que debe tener una Constitución, que más bien tiene que establecer una cancha en la que nadie tenga ventajas sobre otros. En materia de seguridad, queremos afirmar de nuevo que ninguna de las enmiendas aprobadas con estridencia comunicacional por la mayoría es un avance en esta importante materia que tanto importa a la ciudadanía. Ninguna de las cuestiones aprobadas en materia de seguridad va a significar un delito menos o una víctima menos en el país. Al contrario, se priorizaron cuestiones de orden simplemente populista y declarativo, con importantes efectos negativos frente a la acción de los organismos que están a cargo de esta importante labor. Cuando para los efectos de aparecer como que se atiende a la expectativa ciudadana y se priorizan delitos como el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, cuestiones que nosotros compartimos, al establecerlas y consolidarlas en una Constitución, afecta gravemente las posibilidades de los organismos especializados en establecer dinámicamente y adaptarse a los tiempos para combatir toda clase de delitos. Además, esto tiene como consecuencia en distintos aspectos de la Constitución que vayamos a una sociedad en la cual hay víctimas, hay delitos más importantes que otros y hay víctimas, por lo tanto, unas más importantes que otras. Entonces, en materia de seguridad se ha actuado con negligencia, se ha actuado con populismo y se ha actuado con el rechazo a todas las enmiendas que desde nuestro sector apuntaban a la modernización, optimización y fortalecimiento de los organismos a cargo de esta importante labor. También ha sido una semana marcada por cuestiones que nos preocupan especialmente. El establecimiento del capítulo especial de las Fuerzas Armadas, que como ustedes saben ha sido una cuestión en la que nos hemos opuesto, particularmente porque rompe una tradición constitucional chilena que solo fue alterada por la Constitución impuesta por la dictadura del año 80. El establecer un capítulo especial para las Fuerzas Armadas tiene que ver solo con satisfacer posiciones ideológicas propias, pone en cuestión la armonía del texto constitucional. El texto constitucional, como ustedes saben, establece capítulos especiales en general solo para los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos, por lo tanto abre un espacio complejo de interpretación. En el mismo sentido, queremos volver a expresar nuestra preocupación por el que se haya impuesto una enmienda relativa a la jurisdicción militar, en la que los alcances pueden ser extremadamente peligrosos desde el punto de vista de un retroceso en una materia que ha ocupado parte importante de nuestros esfuerzos, de los esfuerzos democráticos en los últimos años, que es reducir la justicia militar efectivamente al ámbito que genuinamente le corresponde. Esto que ha sido no solo esfuerzo del conjunto de los sectores democráticos, sino que también objeto de reproche por organismos internacionales de derechos humanos, se ve claramente comprometido con la disposición aprobada en sesiones recientes. Por último, antes de entrar a algunas cuestiones específicas que van a desarrollar otras compañeras, una referencia general a lo que se estableció en materia de Poder Judicial. Primero, desde el punto de vista de la forma. El modo en que se llegó ayer a la aprobación por la mayoría del Poder Judicial da cuenta de la falta de seriedad y la falta de rigor con la que ha sido conducido este proceso. Como ustedes recordarán, en la comisión correspondiente, cuando se trató este tema,
este CAP se presentó a las 5 de la mañana del último día antes del cierre de la presentación de enmienda un capítulo completo, sin posibilidad de que se pudiera debatir y enriquecer ese texto. Algo parecido ocurrió el día de ayer, como ustedes saben, mientras nos encontrábamos en sesión, que es donde debe de desarrollarse pública y transparentemente la deliberación de consejeras y consejeros, un grupo de las derechas llegaba a un acuerdo en paralelo a los efectos de resolver sus problemas internos, priorizando su unidad política por sobre el interés de la ciudadanía expresado en la deliberación de consejeras y consejeros. Y nos preocupa que en ese trabajo paralelo y que no corresponde a la etapa del proceso en el que estamos, haya participado activamente el presidente de aquella comisión. Y el resultado de esto es que tenemos un capítulo sobre Poder Judicial que no avanza en materia de despolitización en la designación, en el nombramiento de sus integrantes y que no avanza en una cuestión central que es el generar un diseño orgánico que permita que jueces y juezas y ministros y ministras de las distintas tribunales y cortes del país se aboquen a lo que realmente le importa a las personas, que es a impartir justicia. El Poder Judicial no es una agencia de empleo, no es un sistema de recursos humanos, no es algo que tenga que estar preocupado de la logística y la orgánica y la organización y cuestiones de esa naturaleza. El Poder Judicial está integrado por personas, hombres y mujeres que están llamados y que el país espera a que estén concentrados 100% en la administración, en el impartir buena justicia. Y en ese sentido creemos que ha habido un retroceso y una pérdida de oportunidad en avanzar en un sistema judicial y en un poder judicial moderno y a la altura de los importantes desafíos que tiene el país. Eso como evaluación general. Ahora dejo a consejeras que van a referirse a aspectos específicos tratados hoy día. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Yo me voy a referir a lo votado hoy día, principalmente al tema de Defensoría de las Víctimas. Contarles que nosotros como bloque consideramos que esta es una buena idea, pero no en los términos que se ha votado hoy día y en el conjunto de esta propuesta constitucional, que termina siendo una defensoría que discrimina y que tiene ciudadanos de primera clase y de segunda clase. Se ha hecho una selección de crímenes que tienen una categoría de importancia por sobre otros, y eso a nosotros nos parece gravísimo, ya que es importante que si existe una defensoría de las víctimas, sea realmente una defensoría para todos y todas, y no una defensoría específica para temas populares que algunos sectores consideran más importantes que otros, sobre todo en materia de derechos de las mujeres, ya que los delitos sexuales, los delitos de pedofilia y los delitos contra niños y niñas han quedado fuera de esta priorización en la Defensoría de las Víctimas, lo cual a nosotros nos parece sin duda gravísimo. Lo mencionamos en el Pleno, lo reiteramos hoy día delante de todas y todos, porque es importante que la ciudadanía sepa que esta propuesta constitucional se está llenando de títulos populistas, de títulos que solo pretenden ganar votos, pero que en lo concreto, en lo real, no profundizan en los problemas de los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Sí, muy brevemente sobre el Tribunal Constitucional que se votó hoy. Lamentamos profundamente que se haya aprobado la introducción del control preventivo sustantivo del Tribunal Constitucional, que había sido una gran victoria del anteproyecto el sacar esa facultad del Tribunal Constitucional. Creemos que esta facultad es particularmente peligrosa en el caso de aprobarse una constitución como la que se está perfilando, una constitución identitaria. Una constitución identitaria es una constitución que petrifica el futuro. Es una constitución que no permite la discusión democrática, que bloquea las posibilidades que tienen los representantes de la ciudadanía de tomar decisiones. Ya lo hemos visto en el pasado reciente de nuestro país. El Tribunal Constitucional ha bloqueado decisiones tomadas unánimemente por el Congreso, como era el caso de las facultades que se le daban al CERNAC para defender los derechos de los consumidores y consumidoras. Entonces, nos parece que eso es grave. Por otra parte, queríamos referirnos muy brevemente a una interpelación que se levantó en el Pleno, señalando que al votar en contra de esta facultad de control preventivo sustantivo, nosotros estaríamos incumpliendo un acuerdo. Y nosotros queremos decir fuerte y claro que ese acuerdo ya se había incumplido, y como el acuerdo ya se había incumplido, nos consideramos en libertad de acción, porque, para no cumplirlo nosotros tampoco.
En ese grupo que se mencionó de conversación, en que llegamos a ciertos acuerdos parciales, por cierto, se estableció que se iba a establecer la potestad de implementación, la potestad reglamentaria de implementación del presidente de la República. Sin embargo, con las enmiendas ya aprobadas, se cercena, se trunca, se bloquea absolutamente la potestad de implementación del presidente de la República. Nos parece que eso es muy grave, porque lo que implica es la paralización de la actividad normativa del presidente de la República. Y por lo mismo entonces es que se explica que hoy día no nos parecía razonable votar a favor del control preventivo sustantivo cuando ya estaba el precedente del incumplimiento del acuerdo al que habíamos arribado en ese tema específico. Muchas gracias. Sí, claro, la discusión legislativa, la discusión que se da para aprobar una ley, consta de una tramitación en que participan dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional, a través de un control preventivo sustantivo, se reserva el derecho de decir que no a lo que ya ha sido aprobado en estas dos cámaras y se convierte en un legislador negativo. Por lo tanto, le estamos dando el mismo poder que tienen nuestros representantes, los representantes de la ciudadanía elegidos por nosotros y nosotras, a una tercera cámara que no tiene legitimidad democrática, que es un grupo de tecnócratas y que asimismo está sujeto a criterios políticos, pero que sin embargo no tiene legitimidad democrática. O sea, a nosotros nos parece que hay muchos errores técnicos más allá de lo que tú mencionas en esta propuesta constitucional, lo hemos dicho, hemos presentado la voluntad de que se puedan corregir, lo hemos dicho ya incansablemente de que comenzaron la votación en las comisiones, que venían errores graves que iban a tener como consecuencia el impedimento de que la Constitución se implemente de manera armónica, tranquila y que le entregue estabilidad al país. Nosotros hemos hablado de la falta de estabilidad que entrega esta propuesta y de los problemas que presenta en su contenido para poder generar un cambio constitucional, que es lo que realmente Chile necesita, pero de manera seria, decente y ordenada, que es lo que nosotros hemos pedido. En general, no solamente en este tema, sino en muchos temas, contarle a la ciudadanía que nos está escuchando que la Constitución es un sistema. Por tanto, no solamente funcionan en términos aislados, sino que hay que pensar en la totalidad de la propuesta y cómo ésta se implementa. No depende solamente de un órgano, sino que todos los órganos tienen que funcionar en orden para que funcione bien una propuesta constitucional. Eso es lo que nosotros hemos echado de menos. Muchas gracias. Permítame decir lo último sobre, es que es de justicia decir que aquí volvimos sobre el tema de la Defensoría Penal Pública. Fue rechazada todas las enmiendas nuestras de darle reconocimiento constitucional a una institución tan importante como esa, por varias razones. En primer lugar, porque el derecho no funciona si no hay el derecho a la defensa. Como dice el lema institucional de la Defensoría Penal Pública, sin defensa no hay justicia. En segundo lugar, porque esto ha sido estigmatizado como la defensa de los delincuentes. Efectivamente, la función de la Defensoría es defender los derechos de quienes puedan ser imputados, de tal manera que se llegue a conclusiones realmente justas. Y esto, la importancia del rol de la Defensoría Penal Pública tiene que ver no solo con la simetría de los órganos que son parte del sistema penal, porque tenemos un Ministerio Público que es constitucional, ahora un servicio de víctimas que es constitucional, pero no tenemos una Defensoría de Víctimas, una Defensoría procesal penal que tenga a nivel constitucional. Y esto es grave porque quiero darles un ejemplo. En la última década, cerca de 40.000 personas fueron imputadas en nuestros tribunales y finalmente declaradas inocentes. Y además, en esa misma década, la Defensoría Penal Pública estableció que había al menos 80 personas que cumplieron penas largas con privación de libertad y finalmente fueron establecidas como inocentes. Todas y todos estamos expuestos a ser parte acusada o imputada en un sistema judicial. Corresponde porque somos todos iguales ante la ley. Y eso también supone la necesidad de que haya un organismo constitucionalmente reconocido y especializado en defender nuestros derechos y nuestra garantía de todas y todos frente a los tribunales de justicia. Gracias.